Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría estar con ustedes una vez más en Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con ustedes en esta hora. Hoy me parece que tenemos un programa interesante, yo creo que un poquito intenso. Lo llamé triple exhortación. Estamos utilizando un pasaje de las Escrituras que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y me refiero al versículo 58. Si le parece, se lo leo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto me parece maravilloso. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Observe usted que aunque durante el mensaje de hoy y de mañana voy a estar hablando de esos 3 aspectos, del aspecto de estar firmes, del aspecto de estar constantes y del aspecto de estar creciendo, la realidad es que es el último concepto en ese versículo el que une esas 3 realidades: la firmeza, la constancia y el crecimiento. Se van a unir y van a dar fruto en ese último concepto del versículo, que es sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué digo yo que hay una gran importancia y una gran fuerza en ese concepto de entender que nuestro trabajo en el Señor no es en vano? ¿Por qué? Bueno, porque si mi trabajo en el Señor es en vano, si no tiene base, si no tiene fruto, si mi trabajo en el Señor no tiene posibilidades, si no tiene fundamento bíblico ni escritural, ¿para qué estar firmes? Si el trabajo en el Señor es en vano, y en vano significa vacío, si mi trabajo en el Señor es vacío, sin resultado, sin esencia, ¿para qué estar firmes? ¿Para qué ser constantes? ¿Para qué crecer? ¿Queremos crecer en la falsedad? La respuesta es no. ¿Queremos crecer en la inconstancia? No. ¿Queremos crecer en el vacío? No. Si no hay fundamento, si no hay fruto, si no hay contenido, si no hay verdad, entonces todo lo demás sobra. El apóstol Pablo insistentemente va a decir: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es superficial. Fíjese usted que este es el mismo apóstol que nos va a decir aquí cerca, nos va a decir, si Cristo no murió y resucitó de los muertos, si Cristo no lo hizo, nuestra fe es vana. Y otra vez utiliza el mismo concepto, la palabra vana, que es vacío. Él está diciendo, miren, si no es verdad que Cristo vino a este mundo, esta fe que tenemos no tiene sentido. Si no es verdad que el hecho de la muerte de Cristo es
una realidad histórica. Si no es verdad, esto es vano, esto no tiene ningún sentido. ¿Para qué hacerlo? Esta es una de esas declaraciones poderosas y extraordinarias que a mí me estremecen profundamente, porque Pablo lo que nos está diciendo es: si yo no supiera que Cristo en efecto nació en Belén, si yo no supiera que lo del nacimiento virginal es absolutamente cierto, si yo no supiera que es verdad lo de los milagros, que es verdad lo de su vida santa, que es verdad lo de su muerte, que es verdad lo de su resurrección, que es verdad lo de su ascensión, si yo no supiera eso, yo no estaría aquí predicando. Yo no estaría aquí sirviéndole al Señor. Así es que para Pablo, la opción de servirle a Dios, aunque esto no sea cierto, yo he oído a gente decir, bueno, le servimos al Señor, creemos esto, si la verdad es otra, pues bueno, que Dios nos ayude. Eso no es real, eso no es verdad. Pedro, el apóstol Pedro, era un hombre violento, curtido, pescador, hombre de negocio. No era un muchacho como Juan, que era un muchacho cuando conoció a Jesús. Pedro era un hombre maduro, era mayor que Jesús y era un hombre con el cual no se podía jugar. De hecho, esos abruptos y ciertos arrebatos y ciertas preguntas que hacía Pedro nos dice el carácter de Pedro. Pedro no se hubiese tapado los ojos si Jesús no hubiese sido real. Observe usted que después de la muerte de Jesús, Pedro vuelve a la pesca, vuelve a su negocio. Porque si Cristo murió y esto se acabó y aquí no hay nada más, a Pedro no le hubiese interesado, pero porque descubrió que en efecto Jesucristo había resucitado, cuando descubrió que la resurrección era genuina, auténtica, entonces Pedro siguió adelante. Es importante que nosotros tengamos esto claro, porque no existe tal cosa como un acuerdo secreto entre los discípulos para disimular el fracaso. Eso no existe en las Escrituras. De hecho, hubo unos encontronazos entre Pedro y Pablo. Ellos no se hubiesen puesto de acuerdo para ocultar, ¿sí?, para disimular, para esconder el cuerpo y los huesos de Jesús y fingir una resurrección. Lo que sí encontramos en el Evangelio y en la experiencia de Pablo es un hombre a quien Dios decidió convencerlo con evidencias. Esto es importante, convencerlos con evidencias. ¿Para qué? Para entonces poder exhortar a estar firmes, a ser constantes y a crecer en esta verdad. Me parece que el mensaje de hoy le va a bendecir y le va a edificar. Así es que yo le quiero invitar para que vayamos al púlpito y escuchemos este mensaje que hemos llamado 3 exhortaciones. Mientras lo escucha, usted puede llamar para pedir la oración. Usted puede llamar para compartir su necesidad y su petición. Y el número es el 305-228-9697. Repito ese número, 305-228-9697. Prestemos atención a esta palabra, prestemos atención a este mensaje y yo regresaré con ustedes para orar al finalizar el sermón. Así es que, adelante. El capítulo 15 de la primera carta a los Corintios es conocido porque es un capítulo que a menudo lo utilizamos, por ejemplo,
en los entierros. Eso es un pasaje que en sepelio se utiliza mucho para predicar. Y es un pasaje que utilizamos en la Semana Santa, hablando de la muerte, hablando de la resurrección. Es abundante en esa temática ese capítulo 15. Pablo cierra ese capítulo donde trata todos esos temas con un poderoso versículo que quiero compartir en el día de hoy. No solamente habla el capítulo de la resurrección de Cristo, habla de la resurrección de los santos. Habla de cómo vamos a resucitar, qué va a suceder en ese día. Y estableciendo como fundamento esa declaración o esas declaraciones que hace a través de todo el capítulo y de la destrucción del postrer enemigo que es la muerte, la destrucción de él. Entonces ocurre el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Ese así que establece que el fundamento y la base para lo que dice ese versículo es lo que ha dicho en el resto del capítulo. Así que, dado que esto es verdad, sobre este fundamento, sobre esta base, vamos ahora a hacer 3 declaraciones. El apóstol en ese versículo da 3 exhortaciones, y esas 3 exhortaciones son nuestro mensaje en el día de hoy. Antes de hacer la exhortación o las exhortaciones, él saluda de alguna forma, interrumpió, establece la base, voy a hacer una declaración, y se dirige a ellos y los llama hermanos míos amados. Eso es una frase cariñosa, ¿sí? Hermanos míos amados. Y viene con los 3 truenos. El primero de ellos, estad firmes. El segundo de ellos, estad o sed constantes. Y el tercero de ellos, creciendo en la obra del Señor siempre. Así es que dice que hemos de estar siempre firmes, hemos de ser siempre constantes y hemos de crecer siempre. Ninguna de las 3 cosas se puede desatender. Amén. Ninguna de ellas. Dirige a los fieles en Corinto estas 3. Yo creo que nos las dirige a nosotros también. Tenemos que considerarlas. La primera exhortación nos exhorta a estar firmes. Aleluya. Uno tiene que preguntarse, ¿firme en qué? Pues firmes en las verdades declaradas previamente. Firmes en lo que él ha establecido durante ese capítulo y, si se quiere, en los capítulos anteriores. Firmes en la verdad de la resurrección. Firmes en la fe de que Cristo en efecto resucitó de los muertos, de que Cristo vino, de que Cristo vivió, de que Cristo murió y Cristo resucitó por nosotros. Alguien debe darle gloria al Señor. Hay que estar firmes en estas cosas, dice el apóstol, porque esas verdades son desafiadas. Son desafiadas continuamente. Si hay una verdad bíblica que ha tenido que enfrentar los desafíos de los tiempos, es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Su encarnación ha sido objeto de ataques a través de los años, pero nadie, con la cabeza en su lugar,
puede negar la realidad histórica de nuestro Señor Jesucristo. Y tampoco pueden negar que nadie hizo las cosas que Jesucristo hizo. Cualquiera que haga lo que Jesucristo hizo debe ser adorado. Debe ser considerado Dios. Pero nadie ha hecho nunca las cosas que Jesús hizo. No solamente su encarnación es desafiada, sus milagros son desafiados. ¿Sabía usted que hubo un presidente aquí en Estados Unidos a quien le pareció que la vida de Jesús era extraordinaria, pero si eliminábamos los milagros? Que sus mensajes, sus sermones eran muy buenos y sus enseñanzas eran hermosas, pero que debía haber un Nuevo Testamento sin milagros. Y él preparó el Evangelio sin milagros. Editó todos los milagros del Nuevo Testamento para descubrir finalmente que el hombre que queda allí no tiene nada especial. Si usted elimina la divinidad de Cristo, si usted elimina la encarnación de Dios, si usted elimina su poder para hacer milagros, ¿qué queda? Un buen muchacho que duró 33 años y que dijo cosas hermosas, pero que no las podía hacer, que no las podía realizar. La reencarnación de Jesús, el milagro de los milagros. Nunca había ocurrido algo como eso. Y no ha ocurrido nuevamente. Pero ese capítulo 15 dice que va a ocurrir y va a ocurrir masivamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. La resurrección va a ocurrir. Claro que alguien dice, ¿cómo dice usted que no había ocurrido antes? Si antes habían resucitado algunas personas, sí, pero no habían resucitado de la forma en que resucitó Jesús. Jesucristo resucitó para no volver a morir. Lázaro no. A Lázaro Cristo lo resucitó y luego se volvió a morir. No es cierto. La niña aquella y los otros casos, el niño en el Antiguo Testamento, hubo otros casos de resurrección. Ha habido casos de resurrección médica, personas que han sido declarados muertos y que luego han despertado. Así que resurrección no es el tema, es resurrección para no volver a morir. De hecho, el término no es resucitado, el término es resurrecto. Y resurrecto solo Jesús es el único que resucitó para ya no ver muerte. Y eso convierte eso en un hecho histórico. Y el apóstol dice, tenemos que estar firmes en esta verdad. Amén. En las verdades que aprendimos de los apóstoles. Pero la gente vive subiendo y bajando. Leen en la Biblia sobre la resurrección y luego leen 3 o 4 libros más y le entran las dudas, y hoy creen en la resurrección y mañana no creen en la resurrección. Hoy creen en la resurrección y mañana creen en la reencarnación. Y al otro día no creen ni en la resurrección ni en la reencarnación. Y según va pasando el tiempo, van creciendo las dudas en la mente de la gente. El apóstol Pablo exhorta y nos está diciendo, les conviene mantenerse firmes en la verdad presente. Tenemos que mantenernos firmes en normas de conducta. Dios establece unas normas en las Escrituras. ¿Por qué están esas normas allí? ¿Por qué están esos principios allí? Porque Dios necesita que nos portemos bien. La realidad es que no. A Dios no le hizo daño que el diablo decidiera pecar. A Dios no lo dañó. No dañó su trono, no dañó su esencia, no dañó su naturaleza. Las normas y los principios que Dios establece en las Escrituras son para que vivamos mejor, para que vivamos bien. Nos hace bien obedecer la palabra de Dios, guardar esos principios.
Aleluya. Apreciar lo que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras. Esas normas de conducta, amén, que caracterizan la vida, el carácter, la personalidad del Hijo de Dios. Esos principios deben ser la norma en nuestra vida cotidiana. Y aquel que pretende seguir las pisadas de Cristo tendrá que vivir como Él vivió. No basta con decir lo admiro, pero lo admiro a la distancia. Admirar a Jesús es imitarlo. Admirar al Señor Jesucristo es caminar en sus pasos, es pisar donde Él pisó. Hay que permanecer firmes entonces en la esperanza. Porque de lo que trata ese capítulo 15 es de la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. La esperanza de que porque Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos. No hay una esperanza más importante que esa. El apóstol Pablo lo explica allí mismo así, diciendo: si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. No tiene propósito, no hay una razón de ser. La realidad es que aplica aquello de comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sobreviva mientras pueda, porque se le acaba todo. Pero lo que Pablo está diciendo es que a mí me consta que no será así. Manténganse firmes en esa esperanza, porque Cristo en efecto resucitó. Bien fuerte ese aplauso al Señor. La primera exhortación es: manténganse firmes. La segunda exhortación del apóstol es a ser constantes. Ahora, hay gente que no ha dejado de creer. Hay gente que en altas y bajas no han dejado de creer. Usted los encuentra en las distintas etapas de su vida y siempre han creído que Jesucristo es el Señor. Y siempre han creído que Jesucristo resucitó. Y siempre han tenido la esperanza de que algún día ellos también van a resucitar. Pero en su vida no ha habido constancia. Aunque su fe se ha mantenido, aunque su convicción se ha mantenido, en su vida ha habido inconstancia. Unas veces entusiasmados y otras veces desanimados. Unas veces dominados por la euforia y otras veces dominados por el desaliento, por el desánimo, por la tristeza. El apóstol dice: debemos ser constantes. Hay algunas traducciones que esa expresión constante la traducen como inconmovibles. ¿Sí? Esa es la idea en el original: ser constante o ser inconmovible. Nadie me puede mover de mi convicción. Nadie me puede mover de mis tareas. Ahora fíjese, no podemos tener convicciones sin tener conducta. No existe tal cosa. La convicción de nuestro corazón y de nuestras creencias se tiene que expresar en conducta. Si no hay conducta constante, entonces no hay constancia. No estoy siendo constante si unas veces lo hago y a veces no lo hago. Estamos claros, estamos firmes en la convicción de que debemos alabar a Dios. ¿Cuántos están firmes en eso? Ahora, estamos constantes en la oración. Eso tiene, en la adoración, eso tiene que ver con conducta.
Eso tiene que ver con acción. No simplemente con que lo creo. No simplemente con que el concepto está allí. La constancia afecta nuestras acciones, nuestra conducta a alguien que lo alabe. Amén. La idea es sin desviarse. Aleluya. Inconmovibles. No me desvío, me mantengo en la ruta. Aprendí que tengo que alabar a Dios y nadie va a hacer que yo deje de alabar a Dios. Aprendí que debo congregarme y nadie va a hacer que yo deje de congregarme. Aprendí que debo orar, nadie va a hacer que yo deje de orar. Cuando descubro un principio bíblico, aparte de firme, debo ser constante. Aleluya. Ni cosa, ni persona, ni concepto puede alterar mi constancia. Nada me apartará, nada me desviará. Voy a permanecer firme en esa ruta. No llego, aunque sepa que tengo que ir hacia el norte, no llego si a veces avanzo y otras veces me desvío. Si a veces corro y otras veces me siento. No voy a llegar. En la vida hay que ser constante. El matrimonio no funciona si no somos constantes. Se suponía que usted decía amén con falsa. Los estudios, si no somos constantes. Hay gente que lleva 10 años en la universidad y todavía no tienen un grado asociado. Y eso se debe a la inconstancia. Usted nunca tuvo un compañero que había estudiado de todo un poquito. Así se debe llamar su vida, de todo un poquito. De todo un poco. Es decir, cada cierto tiempo se fue matriculando en otro curso. Cada cierto tiempo fue cambiando el enfoque. Estudió de todo, nada terminó. Sí, así no se puede. Se requiere constancia. En la vida cristiana, el apóstol Pablo nos exhorta con fuerza a ser constante. El ataque del diablo no tiene otro objetivo en nuestras vidas sino alterar esa constancia, provocar que nosotros no seamos constantes, que nos detengamos un ratito, que nos desviemos para aquí, que la próxima semana vayamos, hagamos prueba, vamos aquí, vamos a tantear en otra dirección. Vaya conmigo a otro pasaje, está en Colosenses. Colosenses capítulo 1. Y versículo 21, leo hasta el 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Nos está describiendo. Y dice lo que éramos antes de convertirnos. Dice que usted, y usted también, antes de convertirse, ¿sí?, era extraño. ¿No es cierto? Extraño, ajeno. ¿Sí? Era ajeno, extraño. Y enemigo en vuestra mente. Cuando no conocemos a Cristo somos enemigos. Así que somos por Él o contra Él. No hay neutros. Dice, haciendo malas obras. Es decir, obras que no son conforme a Dios y que no glorifican a Dios. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Dios no nos reconcilió desde el cielo. Dios nos reconcilió en la tierra, en su cuerpo de carne. Eso es un golpe directo contra los gnósticos. Los gnósticos creen que Jesucristo no vino en carne. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe, dice, así vamos a probar a los espíritus. El que no confiese que Jesucristo vino en carne, el que niegue el hecho de que Cristo vino en carne, el que no acepta que Cristo en efecto vino en carne, no es de Dios. Así de importante es
la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Sin ella no hay cristianismo. No hay nada que negociar. No hay nada que hablar. Si Cristo no vino en carne, nosotros no estamos reconciliados con Dios. Porque Cristo en efecto sufrió en la carne para que nosotros fuésemos salvos. Los salvos levantan las manos y dicen gloria a Dios. Entonces dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros, aleluya, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. A través de lo que Él hizo en su carne, por su muerte, nos presenta hoy santos, nos presenta hoy sin mancha y nos presenta hoy irreprensibles. Eso es lo que dice allí que la muerte de Cristo hizo en su vida. Santificación, amén, limpieza sin mancha e irreprensible. Nadie puede reprender, amén, nada puede manchar, nada, absolutamente nada puede apartar de nosotros la santidad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Él le hizo santo, Él le hizo puro, Él le hizo sin mancha, Él le hizo irreprensible. ¡Wow! De regreso con ustedes ya en tiempo de oración. ¡Qué palabra tan poderosa! ¡Qué mensaje tan incisivo! Me parece a mí que ese es de esas palabras que podemos decir es como espada que penetra y separa y lo uno de lo otro, nos hace ver esas áreas donde necesitamos real convicción. Si usted no ha llamado todavía, llame ahora. Permítame orar con usted. El número es el 305-228-9697. Poderosa palabra. Firmes. Dios quiere que no negociemos las cosas fundamentales de esta experiencia cristiana. ¿Firmes en qué? Pues firmes en la verdad. ¿Firmes en qué? Firmes en la doctrina de la resurrección. No es negociable. ¿Firmes en qué? Firmes en la doctrina de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Firmes en qué? Firmes en la espera de su retorno a la tierra. Que Jesucristo vuelve a la tierra, eso no es negociable. Que Jesucristo vino a la tierra por primera vez hace 2000 y tantos años, eso no es negociable. Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, que por gracia somos salvos por fe en Cristo Jesús, eso no es negociable. No es negociable que Él ascendió a los cielos, que está a la diestra del Padre y que va a regresar por nosotros. Si usted cree esto, permítame orar con usted. Jesucristo quiere entrar a su corazón y salvarle. El número telefónico es el 305-228-9697. Llame ahora. Quiero orar con usted. Padre Celestial, agradecidos por tu amor y por tu misericordia para con nosotros. Agradecidos, Señor, por tu bondad y por lo que hiciste, creyendo y confesando que tu encarnación es un hecho histórico, que tu muerte es un hecho histórico, que tu resurrección es un hecho histórico, que tu ascensión a los cielos es un hecho histórico y que tu retorno a la tierra será un hecho histórico, que tú regresas por tu pueblo,
Gracias, Señor eterno, por tus bondades para con nosotros. Y gracias, Señor, por concedernos en este día conocerte, experimentarte, recibirte. Yo te pido que traigas perdón y restauración a los corazones que se están entregando a ti, a esos que están diciendo, yo creo en tu palabra, yo creo lo que enseña, lo que dice tu palabra, yo creo esta verdad poderosa del Evangelio. A esos, bendícelos con salvación en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje tiene una segunda parte y esa segunda parte la vamos a escuchar mañana. Así es que, hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.